¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti está cambiando, pero no sabes explicar qué es ni por qué está ocurriendo justo ahora? Como si, en medio del silencio de tu habitación, hubiera una voz que no puedes escuchar con tus oídos, pero que resuena en lo más profundo de tu alma, como si el mundo siguiera igual, pero tú ya no fueras el mismo. Detente un momento y respira, porque lo que estás sintiendo no es casualidad, no es una etapa pasajera, no es cansancio ni confusión, es un llamado. Hay movimientos que Dios no anuncia con ruido, hay procesos que no se ven con los ojos, pero que sacuden todo lo que creías ser, y quizás, justo ahora, mientras escuchas esto, algo dentro de ti se está alineando. Tal vez ya no disfrutas lo que antes te emocionaba. Tal vez hay conversaciones que te vacían, lugares que te incomodan, pensamientos que ya no encajan contigo. Tal vez te has preguntado en silencio, ¿qué me está pasando? Y nadie ha sabido responderte. Porque esto no le pasa a todo el mundo. Esto ocurre cuando Dios empieza a trabajar en secreto, cuando decide tocar un alma sin pedir permiso, sin avisar, pero con un propósito eterno. Y lo más impactante de todo es que muchos están esperando una señal del cielo, sin darse cuenta de que la señal ya comenzó dentro de ellos. Esa incomodidad que no entiendes, ese peso extraño que aparece sin razón, esa sensación de que algo está por cambiar, aunque no sepas qué, no es ansiedad, es preparación. Es el momento exacto en el que el espíritu comienza a despertar y todo lo que antes parecía normal empieza a sentirse fuera de lugar, como si estuvieras saliendo de un lugar oscuro y tus ojos aún no se acostumbran a la luz. Escucha esto con atención, porque puede que esta sea la confirmación que llevas tiempo esperando. Si realmente perteneces a Dios, hay cambios que ya están ocurriendo en tu vida, aunque todavía no los entiendas, aunque nadie más los note, aunque tú mismo los hayas ignorado. Y no estás perdiendo el rumbo, estás siendo guiado. Dios no transforma de un día para otro. Él inicia procesos silenciosos, profundos, invisibles, que primero rompen por dentro, para luego reconstruir con propósito. Por eso te sientes así, porque algo en ti está muriendo, pero no es tu esencia, es tu antigua versión, y algo nuevo, mucho más fuerte, más consciente, más alineado con Dios, está comenzando a nacer. Tal vez pensaste que estabas solo en esto, que nadie más lo entendería, que era una lucha interna sin sentido. Pero no. Hay miles de personas, en este mismo instante, sintiendo exactamente lo mismo que tú. Personas que están despertando, personas que están siendo llamadas, personas que están siendo transformadas sin siquiera darse cuenta. Y si este mensaje llegó a ti, no es por accidente, es porque ya estás en ese proceso, es porque tu espíritu ya escuchó algo que tu mente todavía está intentando comprender. Y ahora mismo hay algo que puedes hacer, algo simple, pero profundamente poderoso. Si sientes, aunque sea en lo más mínimo, que estas palabras están tocando algo dentro de ti, escribe en los comentarios: paz en Cristo. No lo hagas por rutina, hazlo como un acto consciente, porque cuando escribes paz en Cristo, no solo estás dejando un comentario, estás sellando este momento en tu vida, estás declarando, aunque sea en medio de la duda, que tu alma está buscando algo más grande. Estás activando tu fe, incluso si aún no la entiendes completamente. Y algo más sucede. Te unes a otros que, como tú, están despertando, que están diciendo en medio del ruido del mundo: hay algo diferente en mí, y no quiero ignorarlo. Así que escribe:
paz en Cristo y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que entiendes todo lo que te está pasando y darte la claridad que tu espíritu ha estado buscando en silencio. Hay una sensación extraña, como si algo dentro de ti ya no encontrara descanso en los mismos lugares de antes. Te sientas, miras a tu alrededor y todo parece igual. Las mismas paredes, las mismas personas, las mismas rutinas. Pero dentro de ti, algo ya no encaja. Es como vestir una ropa que antes te quedaba perfecta, pero que ahora aprieta, incomoda, te impide respirar con libertad. Y lo más desconcertante es que no sabes explicarlo. No hay una razón clara. No ocurrió un evento grande que lo cambiara todo. Simplemente, un día, comenzaste a sentirte diferente, más sensible, más inquieto, más consciente de cosas que antes ni siquiera notabas. Y en medio de eso, aparece una pregunta silenciosa, casi susurrada en el alma. ¿Qué me está pasando? Escucha esto con atención, porque esta sensación tiene un significado espiritual profundo. Cuando Dios comienza a trabajar en una persona, lo primero que toca no es su entorno, es su interior. No cambia inmediatamente lo que está afuera, cambia la forma en que tú lo percibes. Por eso lo que antes te entretenía, ahora te cansa. Lo que antes te llenaba, ahora te deja vacío. Lo que antes parecía normal, ahora te incomoda. No es pérdida, es discernimiento. Recuerda la historia de Samuel, cuando aún era un niño. En la noche, mientras todo estaba en silencio, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Se levantó confundido. Fue donde el sacerdote Elí, pero Elí no lo había llamado. Esto ocurrió varias veces, hasta que finalmente entendieron algo que lo cambió todo. No era una voz humana, era Dios, y Samuel no reconoció la voz al principio, porque nunca la había escuchado antes. Así es como empieza. Dios no siempre llega con señales visibles o estruendosas. Muchas veces comienza con una inquietud suave, con una incomodidad que no puedes ignorar, con una voz que no sabes identificar, pero que no deja de llamarte. Lo que estás sintiendo es muy parecido a ese momento. Tu alma está percibiendo algo que tu mente todavía no logra traducir, y eso genera tensión, porque hay dos versiones dentro de ti, la que eras y la que estás comenzando a ser. Y esas dos versiones no pueden convivir en paz por mucho tiempo. Por eso sientes ese choque interno. Por eso hay días en los que no sabes si avanzar o retroceder. Por eso a veces quieres volver a lo de antes, pero algo dentro de ti ya no te deja. Es como si una puerta se hubiera cerrado, aunque nadie la haya cerrado frente a tus ojos. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que algo está mal con ellos, que están perdiendo el control, que están entrando en una etapa de confusión. Pero no, lo que está ocurriendo es que Dios está afinando tu percepción. En tiempos de Jesús, las personas caminaban por caminos de tierra, rodeados de polvo, ruido, comercio, discusiones, distracciones constantes. Pero aún en medio de ese caos, Jesús decía algo que pocos entendían en su profundidad: el que tiene oídos para oír, que oiga. No hablaba de oídos físicos, hablaba de una sensibilidad espiritual, de la capacidad de percibir lo invisible, de entender lo que no se dice con palabras, de sentir lo que viene de Dios, aunque nadie más lo note. Y eso es exactamente lo que está comenzando a despertarse en ti. Por eso te sientes diferente en medio de los demás, aunque todo parezca igual. Porque ahora no solo ves, empiezas a discernir, y ese proceso no es cómodo. Es como cuando un agricultor remueve la tierra antes de plantar. La tierra no entiende lo que está pasando.
Solo siente que está siendo sacudida, volteada, expuesta. Pero ese movimiento no es destrucción, es preparación, porque nada nuevo puede crecer en una tierra que no ha sido removida. Y tú estás siendo removido por dentro. Pensamientos que antes estaban enterrados están saliendo a la superficie. Emociones que estaban dormidas están despertando. Verdades que ignorabas ahora se hacen evidentes. Y eso duele, pero también revela, porque en esa incomodidad Dios está quitando capas, está limpiando, está mostrando lo que realmente hay en tu interior. No para condenarte, sino para transformarte. Así comienza todo. No con certezas, sino con una inquietud que no te deja seguir siendo el mismo. No con respuestas claras, sino con una sensación que te obliga a mirar hacia adentro. Y aunque ahora no lo entiendas completamente, aunque haya momentos en los que quieras escapar de esa sensación, lo que está ocurriendo en ti no es un error. Es el inicio de algo espiritual, real, profundo, que muy pocos tienen el valor de reconocer y aún menos de atravesar. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que comienzas a soltar cosas, sin darte cuenta de que las estás soltando. No es una decisión consciente. No te sentaste a decir, voy a dejar esto atrás. Simplemente empieza a perder fuerza. Aquello que antes te hacía reír durante horas, ahora apenas te provoca una sonrisa. Las conversaciones que antes te atrapaban, ahora te parecen vacías. Incluso algunas personas que antes sentías tan cercanas, ahora parecen hablar un idioma que ya no comprendes, y eso duele. Porque no es solo un cambio externo, es como si algo dentro de ti estuviera diciendo, esto ya no es para ti. Pero al mismo tiempo, otra parte de ti se resiste. Recuerdos, costumbres, vínculos, todo eso tira de ti hacia atrás, como si quisieran retenerte en la versión de ti que ya no existe. Y ahí es donde nace esa sensación extraña, esa mezcla de nostalgia, confusión y silencio, porque estás en medio de dos mundos, uno que ya conoces, pero que ya no te llena, y otro que aún no entiendes, pero que te está llamando. Y en ese punto exacto, muchos creen que están perdiendo algo valioso, pero en realidad están siendo alineados. Mira lo que ocurrió con Abraham. Dios le habló sin darle un mapa, sin explicarle cada paso. Solo le dijo algo que parece simple, pero que es profundamente desafiante. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. No le mostró el destino, no le dio detalles, no le explicó cómo sería el camino, solo le pidió que soltara, que dejara atrás lo conocido, para caminar hacia lo desconocido, con una sola certeza: Dios lo estaba guiando. Y Abraham obedeció. Pero imagina ese momento. Dejar su tierra significaba dejar su identidad, dejar su parentela, significaba dejar su seguridad emocional, dejar la casa de su padre, significaba dejar su historia. No era solo un viaje físico, era un desprendimiento del alma. Así es como Dios trabaja muchas veces. No arranca cosas de golpe, pero hace que pierdan sentido. No te obliga a soltar, pero hace que ya no puedas sostener lo mismo con la misma fuerza. Y eso es exactamente lo que estás viviendo. No es que te estés volviendo frío, es que te estás volviendo consciente. No es que ya no te importen las personas, es que ya no puedes conectar con lo superficial, como antes. Es como si Dios estuviera afinando tu interior, como un músico que ajusta las cuerdas de un instrumento. Antes, cualquier sonido te parecía armonioso. Ahora, empiezas a notar lo que está desafinado, y eso cambia todo. En la época de Jesús, las personas estaban rodeadas de tradiciones, reglas, apariencias religiosas.
Muchos cumplían rituales, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y Jesús dijo algo que rompía esa falsa seguridad. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. No hablaba de dinero, hablaba de lo que ocupa tu interior, de aquello a lo que estás atado emocionalmente, de lo que no puedes soltar. Y cuando Dios empieza a moverse en tu vida, lo primero que transforma es eso. Tus tesoros cambian. Lo que antes valorabas pierde brillo. Lo que antes ignorabas empieza a tener peso. Y en ese proceso hay una especie de vacío, un espacio que queda cuando lo viejo se va, pero lo nuevo aún no ha tomado forma. Y ese vacío puede asustar, porque el ser humano está acostumbrado a llenarlo todo, con ruido, con distracciones, con relaciones, con hábitos. Pero Dios no llena de inmediato ese espacio. Primero lo deja vacío, para que entiendas que no todo lo que llena viene de Él. Es como un vaso que ha estado lleno de agua turbia durante años. Si quieres llenarlo con agua limpia, primero tienes que vaciarlo. Y ese proceso no es bonito. El agua sale, arrastra residuos, deja el fondo expuesto. Y por un momento, el vaso queda vacío. Pero ese vacío no es abandono, es preparación. Porque Dios no llena espacios contaminados, Él limpia, vacía, y luego llena con algo que permanece. Por eso, aunque te duela, aunque no lo entiendas completamente, ese desapego que estás sintiendo no es una pérdida, es una señal de que algo más alto, más puro, más verdadero, está comenzando a tomar lugar dentro de ti. Y aunque una parte de ti quiera volver atrás, aunque a veces extrañes lo que antes eras, hay algo que ya no puedes ignorar. Porque cuando Dios comienza a separar, no lo hace para dejarte solo. Lo hace porque te está llevando a un lugar donde lo que eres finalmente va a tener sentido. Hay una guerra que no se ve, pero se siente. No ocurre en las calles, no deja huellas en la piel, pero consume pensamientos, roba la paz y divide el corazón. Es una batalla silenciosa que se libra dentro de ti. Y lo más inquietante es que a veces no sabes de qué lado estás. Un momento sientes claridad, al siguiente dudas. Un instante te sientes fuerte y al otro caes en pensamientos que no reconoces como tuyos. Es como si dos voces habitaran en tu mente, una que te empuja hacia la luz y otra que intenta arrastrarte de vuelta a lo que ya estabas dejando. Y eso te confunde, porque te preguntas, si estoy cambiando, ¿por qué esta lucha se hace más intensa? Si Dios está conmigo, ¿por qué mi mente se siente tan inestable a veces? Pero escucha esto con atención, porque aquí hay una revelación que pocos entienden. La batalla no comenzó cuando te debilitaste, comenzó cuando empezaste a despertar. Antes no había guerra, porque no había resistencia. Cuando una ciudad está dormida, no necesita murallas, ni guardias, ni vigilancia. Pero cuando una ciudad empieza a despertar, cuando se vuelve valiosa, estratégica e importante, entonces sí comienza a ser atacada. Eso es lo que está pasando contigo. Tu mente se ha vuelto un territorio valioso y por eso hay conflicto. Recuerda lo que vivió Jesús en el desierto. Después de haber sido bautizado, después de que el cielo se abriera, después de que una voz declarara, «Este es mi Hijo amado». No vino descanso, vino la tentación. 40 días, en soledad, en debilidad física, en silencio. Y ahí, en ese estado, el enemigo no atacó su cuerpo, atacó su mente. Si eres hijo de Dios, si realmente lo eres, demuestra quién eres. No eran golpes físicos, eran pensamientos, dudas disfrazadas de lógica, cuestionamientos envueltos en aparente verdad. Y eso es exactamente lo que sucede contigo.
No siempre serán pensamientos oscuros o evidentes. Muchas veces serán ideas sutiles que parecen tuyas, pero que te alejan de lo que estás comenzando a construir. Pensamientos como, tal vez estás exagerando, quizás todo esto no es tan profundo. Vuelve a lo de antes, era más fácil. Y si no estás atento, puedes confundir esa voz con la tuya. Pero hay algo que debes entender. No todo lo que piensas viene de ti. Por eso la batalla es tan intensa, porque no estás solo dentro de tu mente. Hay influencias, hay memorias, hay hábitos, hay voces del pasado y hay una transformación en curso que está reorganizando todo. Es como una casa antigua que está siendo renovada. Durante años estuvo en silencio, con grietas ocultas, con estructuras débiles, con polvo acumulado. Pero cuando comienza la restauración, todo se mueve, se rompen paredes, se levantan suelos, el ruido aumenta, el desorden aparece, y alguien podría entrar en medio de ese proceso, mirar todo y decir, esta casa está peor que antes. Pero no, está siendo transformada, y eso también se aplica a tu mente. La confusión que sientes no es señal de retroceso, es señal de reestructuración. Es el momento en el que lo viejo está siendo cuestionado, desmontado, reemplazado. Por eso, no puedes pensar como antes, pero tampoco tienes aún la claridad total de lo nuevo. Estás en medio, y ese punto es el más desafiante. El apóstol Pablo lo describió de una forma tan directa que parece que estuviera hablando de ti. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. No era ignorancia, no era debilidad simple. Era una batalla interna, una lucha entre dos naturalezas, y esa lucha no significa que estés fallando, significa que estás consciente, porque solo quien ha despertado puede notar el conflicto. El que duerme no lucha, pero el que abre los ojos comienza a elegir. Y elegir siempre implica tensión. Cada pensamiento que rechazas, cada impulso que cuestionas, cada duda que enfrentas, es una señal, no de debilidad, sino de crecimiento, porque estás aprendiendo a discernir, a separar lo que edifica de lo que destruye, a identificar lo que viene de Dios y lo que no. Y eso es una de las etapas más poderosas del proceso. Aunque duela, aunque canse, aunque haya momentos en los que quieras apagar todo y volver a la ignorancia cómoda de antes. Pero ya no puedes, porque una vez que la luz entra, aunque sea un poco, la oscuridad ya no se siente igual. Y aunque la batalla en tu mente sea intensa, aunque haya días en los que parezca que todo está en contra, hay algo que ya cambió para siempre. Ya no eres el mismo que antes aceptaba todo sin cuestionar. Ahora hay algo dentro de ti que lucha, que resiste, que discierne y que no está dispuesto a rendirse tan fácilmente. Hay un instante, casi imperceptible, en el que algo se rompe dentro de ti, pero no para destruirte, sino para abrirte los ojos. Antes mirabas, pero no veías, escuchabas, pero no comprendías, vivías rodeado de señales, pero pasaban desapercibidas, como si una capa invisible cubriera tu percepción. Pero ahora, algo cambió. Es como si una luz tenue se hubiera encendido dentro de ti, y de repente comienzas a notar cosas que siempre estuvieron ahí, pero que nunca habías visto con claridad. Empiezas a observar actitudes, palabras, intenciones, y algo dentro de ti susurra, esto no está bien, o esto es más profundo de lo que parece, y no sabes cómo explicarlo, porque nadie te enseñó a ver así. Simplemente está ocurriendo. Recuerda lo que le pasó a un hombre llamado Bartimeo, un ciego que vivía al borde del camino. Mientras todos caminaban,
hablaban, seguían su rutina. Él estaba ahí, en la oscuridad, dependiendo de otros, sin poder ver el mundo que lo rodeaba. Pero un día, escuchó que Jesús pasaba cerca. No lo vio, pero algo dentro de él reconoció la oportunidad y comenzó a gritar, con una desesperación que rompía el silencio: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». La gente intentó callarlo. Le dijeron que guardara silencio, que no molestara, que no insistiera, pero él gritó más fuerte, porque cuando alguien ha vivido en la oscuridad, reconoce el valor de la luz, incluso antes de verla. Jesús se detuvo, lo llamó y le hizo una pregunta que parece simple, pero que cambia todo. «¿Qué quieres que haga por ti?». Y él respondió: «Señor, que pueda ver». No pidió dinero, no pidió comodidad, pidió visión, porque en el fondo sabía que si podía ver, todo lo demás cambiaría. Y en ese instante sus ojos fueron abiertos. Ahora imagina ese momento, la primera vez que la luz entra, después de una vida entera en la oscuridad. Colores, formas, rostros, profundidad, todo lo que antes era invisible se vuelve imposible de ignorar. Eso es lo que está pasando contigo, no físicamente, espiritualmente. Tus ojos están comenzando a abrirse. Por eso ahora ves actitudes que antes tolerabas, ves intenciones que antes ignorabas, ves caminos que antes parecían correctos, pero que ahora sabes, en lo más profundo, que no lo son. Y eso puede ser incómodo, porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. Una vez que entiendes, no puedes volver a la ignorancia. Es como descubrir que una comida que siempre consumiste estaba contaminada. Aunque tengas hambre, aunque estés acostumbrado, aunque todos los demás sigan comiéndola, tú ya no puedes hacerlo con la misma tranquilidad, porque ahora sabes, y ese conocimiento te transforma. En tiempos de Jesús, muchos líderes religiosos conocían las Escrituras, repetían palabras, seguían normas, pero no veían. Y Jesús dijo algo que sacudió a todos: tienen ojos, pero no ven. No hablaba de ceguera física, hablaba de una ceguera más profunda, una ceguera del corazón, una incapacidad de reconocer la verdad, incluso cuando estaba frente a ellos. Pero cuando Dios comienza a moverse en una persona, esa ceguera empieza a desaparecer, y no de golpe, sino en pequeños destellos. Momentos en los que algo hace clic dentro de ti. Situaciones en las que percibes algo que antes no percibías. Decisiones que ahora sientes con una claridad diferente. Es como si una brújula interna comenzara a calibrarse. Antes giraba sin dirección. Ahora empieza a apuntar, poco a poco, hacia lo verdadero. Pero hay algo que debes entender. Ver también implica responsabilidad. Porque cuando no veías, podías justificarte, podías decir, no sabía. Podías seguir el flujo, sin cuestionar. Pero ahora hay algo dentro de ti que te detiene, que te advierte, que te incomoda cuando algo no está alineado. Y eso no es para limitarte, es para protegerte. Es como una luz en medio de un camino oscuro. No te obliga a caminar, pero te muestra por dónde no debes ir. Y aunque a veces quieras ignorarla, aunque haya momentos en los que prefieras no ver, esa luz no se apaga fácilmente, porque no viene de ti, viene de Dios. Y cuando Dios abre los ojos de alguien, no lo hace para confundirlo, lo hace para guiarlo. Por eso, aunque este proceso sea incómodo, aunque haya momentos en los que te sientas diferente, incluso aislado, lo que está ocurriendo en ti es uno de los cambios más poderosos que una persona puede experimentar. No estás perdiendo la visión, la estás recuperando. Y ahora, cada vez que mires al mundo, ya no lo harás como antes, porque algo dentro de ti ha comenzado a ver con una claridad que ya no puede ser ignorada.
Hay un momento en el que el ruido del mundo comienza a cansarte. No es que el mundo haya cambiado, es que tú ya no puedes soportarlo igual. Las voces, las opiniones, las conversaciones vacías, todo eso que antes llenaba el espacio, ahora parece invadirte. Es como si tu alma dijera en silencio: necesito silencio. Y no un silencio incómodo, sino un silencio profundo, un lugar donde puedas escucharte, donde puedas sentir, donde puedas respirar sin distracciones. Antes, buscabas el ruido. Encendías algo para no estar solo. Llenabas cada momento con estímulos, con palabras, con distracciones. Pero ahora hay momentos en los que eliges apartarte, en los que prefieres quedarte en silencio, aunque no sepas exactamente por qué. Y eso también es una señal, porque cuando Dios comienza a hablar, lo hace en un lenguaje que no compite con el ruido. Recuerda lo que ocurrió con el profeta Elías. Después de enfrentar uno de los momentos más intensos de su vida, después de ver el poder de Dios manifestarse, Elías terminó agotado, confundido, huyendo, deseando desaparecer. Se escondió en una cueva, en medio del desierto, lejos de todo, lejos de todos. Y allí, Dios decidió revelarse. Primero vino un viento fuerte, tan intenso que rompía las montañas. Pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, la tierra tembló, todo se sacudió. Pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego imponente, poderoso, imposible de ignorar. Pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y entonces llegó algo diferente, un susurro, una voz suave, delicada, casi imperceptible, pero tan profunda que atravesó el alma de Elías. Y ahí, en ese silencio, Dios habló. Esto rompe la lógica de muchos, porque pensamos que lo importante siempre viene con fuerza, con ruido, con señales evidentes. Pero Dios muchas veces elige lo contrario. Habla en lo íntimo, en lo que no se ve, en lo que solo puede ser percibido cuando todo lo demás se apaga. Y eso explica lo que estás sintiendo. Ese deseo de silencio no es aislamiento, es afinación. Es como cuando alguien quiere escuchar una nota muy suave y necesita que todo lo demás se detenga, porque hay sonidos que solo pueden ser escuchados cuando no hay interferencias, y tu alma está empezando a buscar ese tipo de sonido. Por eso, las conversaciones superficiales te agotan. Por eso, el ruido constante te incomoda. Por eso, incluso en medio de muchas personas, puedes sentirte solo. No porque estés vacío, sino porque estás siendo llevado a un lugar más profundo. En tiempos de Jesús, la vida era ruidosa. Mercados llenos, discusiones públicas, multitudes siguiendo a rabinos y maestros. Pero hay algo que pocos notan. Jesús constantemente se apartaba, se alejaba de las multitudes, subía a montes, buscaba lugares solitarios, no porque rechazara a las personas, sino porque entendía algo esencial. Para hablar con el Padre, necesitaba silencio. Y si Él, siendo quien era, necesitaba ese espacio, ¿qué crees que significa para ti sentir ese mismo impulso? No es casualidad, es una invitación a desconectarte para poder conectarte de verdad, porque mientras todo está lleno, no hay espacio para lo esencial. Es como intentar llenar un recipiente que ya está rebosando de cosas que no necesitas. Primero, hay que vaciar, y ese vacío muchas veces viene acompañado de silencio. Un silencio que al principio incomoda, porque te deja a solas contigo mismo, sin distracciones, sin escapes, sin máscaras, solo tú y lo que hay dentro de ti. Y ahí es donde comienza algo profundo, porque en ese lugar ya no puedes esconderte de tus pensamientos, ya no puedes ignorar lo que sientes,
Ya no puedes evitar las preguntas que surgen desde el alma, pero tampoco estás solo, porque ese silencio no es ausencia, es presencia. Es el espacio donde Dios comienza a hablar, no con palabras audibles, sino con impresiones, con convicciones, con una claridad que no se explica, pero se siente, y poco a poco empiezas a entender cosas, a percibir direcciones, a sentir una guía interna que no viene de la lógica, sino de algo más profundo. Es como cuando un niño reconoce la voz de su padre, aunque no lo vea, aunque esté en medio de otros sonidos. Sabe que esa voz es para él. Así también, tu espíritu empieza a reconocer cuando Dios está hablando, no con ruido, no con imposición, sino con un susurro que transforma, que guía, que llama, y por eso, ese silencio que antes evitabas, ahora se convierte en un refugio, un lugar donde no todo está claro, pero todo empieza a tener sentido. Un espacio donde no hay respuestas inmediatas, pero hay una paz que no depende de entenderlo todo, y aunque no puedas explicarlo completamente, aunque otros no lo comprendan, ese deseo de silencio que está naciendo en ti no es un retroceso. Es el comienzo de una conexión más profunda, más real, más cercana con Dios. Hay una sensación que empieza a crecer en silencio, y es difícil de explicar sin que parezca extraña. Estás rodeado de personas, hablas, sonríes, respondes, pero en el fondo sientes que ya no encajas como antes. No es que rechaces a los demás, no es que te creas diferente o superior, es algo más profundo. Es como si estuvieras en un lugar, pero tu alma ya no perteneciera allí. Escuchas las conversaciones y notas que muchas giran en lo superficial. Observas las actitudes y percibes intenciones que antes no veías. Y aunque intentas adaptarte, aunque quieres volver a sentirte cómodo, algo dentro de ti no lo permite. Es como si una parte de ti hubiera despertado y ahora no pudiera volver a dormir. Y eso puede doler, porque el ser humano fue creado para pertenecer, para sentirse parte de algo, para compartir, conectar, ser comprendido. Pero cuando ese sentido de pertenencia comienza a romperse, aparece una sensación de soledad que no siempre tiene explicación. No es que estés solo físicamente, es que ya no estás alineado con lo que te rodea, y ahí muchos se asustan. Piensan que están perdiendo conexiones importantes, que se están aislando, que algo en su forma de ser está cambiando para mal. Pero no, lo que está ocurriendo es una redirección. Recuerda la historia de José. Era joven, tenía sueños, y en esos sueños Dios le mostraba algo que nadie más podía ver. Pero cuando compartió lo que había recibido, no encontró comprensión. Encontró rechazo. Sus propios hermanos, los que debían estar más cerca de él, no pudieron entenderlo. Lo miraron con desprecio, lo juzgaron y terminaron alejándolo de la forma más dura. José pasó de estar rodeado de su familia a ser vendido, llevado a una tierra extraña, rodeado de personas que no hablaban su idioma ni compartían su historia. Imagina ese momento. Todo lo que conocía quedó atrás. Todo lo que le daba identidad desapareció. Y ahora estaba solo. Pero esa soledad no era abandono, era dirección. Porque Dios no lo estaba alejando por castigo, lo estaba posicionando para propósito. Y eso es algo que muchas personas no entienden cuando comienzan a cambiar. Piensan que están perdiendo cuando en realidad están siendo movidos fuera de ambientes que ya no los representan, fuera de relaciones que ya no los edifican, fuera de espacios que ya no están alineados con lo que están comenzando a hacer. Y ese movimiento no siempre es cómodo, porque implica soltar lo conocido, aunque no tengas claridad total de lo que viene.
es como un árbol que ha crecido en un lugar pequeño. Sus raíces comienzan a expandirse, pero el espacio ya no es suficiente. La tierra, que antes lo sostenía, ahora limita su crecimiento. Y si ese árbol pudiera sentir, quizás pensaría que algo está mal, porque ya no encaja en el lugar donde siempre estuvo. Pero la realidad es otra. Ha crecido, y el crecimiento exige nuevos espacios. Jesús también habló de algo similar, usando una imagen muy simple, pero profundamente poderosa. Nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe los odres y se pierde. El vino nuevo representa lo que Dios está haciendo en ti, lo que está naciendo, lo que está cambiando, lo que está siendo renovado. Pero los odres viejos representan estructuras antiguas, ambientes, mentalidades, relaciones, que ya no pueden contener lo nuevo. Y si intentas quedarte, forzarte a encajar, volver a ser quien eras antes, algo se rompe. Porque lo nuevo no cabe en lo viejo, y eso explica lo que estás sintiendo. No es rechazo hacia los demás, es incompatibilidad espiritual. No es que los otros estén mal, ni que tú estés mejor. Es simplemente que estás en etapas diferentes, y eso crea distancia. Una distancia que no siempre se ve, pero que se siente. Y en medio de eso, puedes sentirte incomprendido, como si nadie pudiera ver lo que está ocurriendo dentro de ti, como si estuvieras atravesando algo que no puedes explicar con palabras. Pero hay algo que debes recordar. Dios nunca separa sin propósito, nunca aleja sin intención de acercarte a algo mejor. Nunca rompe conexiones sin estar construyendo otras, más profundas, más verdaderas, más alineadas, aunque ahora no las veas, aunque aún no hayan llegado. Porque hay momentos en los que el proceso implica caminar solo. No para que te pierdas, sino para que descubras quién eres, cuando no estás rodeado de lo que te definía. Y en ese espacio, aunque al principio duela, aunque haya silencio, aunque haya incertidumbre, comienza a formarse algo nuevo, una identidad más clara, una dirección más firme, una conexión más profunda con Dios. Y poco a poco empiezas a entender que no dejaste de encajar por error, dejaste de encajar porque ya no perteneces al mismo lugar donde tu alma solía conformarse. Hay una transformación silenciosa que no todos pueden ver, pero tú sí la estás sintiendo. No ocurre de forma escandalosa, no hay señales externas que todos aplaudan, pero dentro de ti algo se ha vuelto más sensible. Es como si tu corazón, que antes era resistente, ahora respondiera a cosas que antes ignorabas. Pequeños detalles, una palabra, una actitud, una decisión, ahora tienen peso. Antes pasaban desapercibidos, ahora te afectan. Y no porque te hayas vuelto débil, sino porque te estás volviendo consciente. Es una sensibilidad nueva, una especie de alerta interna que te hace percibir lo que antes no percibías, como si tu alma estuviera desarrollando nuevos sentidos. Y eso puede ser abrumador al principio, porque empiezas a notar el bien, pero también el mal. Empiezas a sentir paz en ciertos lugares y una incomodidad profunda en otros, sin razón aparente. Empiezas a discernir intenciones, aunque nadie las diga en voz alta, y te preguntas, ¿por qué ahora siento todo esto? La respuesta es más profunda de lo que imaginas. Porque cuando Dios comienza a formar algo dentro de una persona, no solo cambia su forma de pensar, cambia su corazón. Recuerda lo que dijo el profeta Ezequiel, en un momento en el que Dios hablaba de transformación. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Un corazón de piedra no siente, no se afecta, no responde. Puede ver injusticia y no reaccionar, puede herir sin percibir el daño,
puede vivir sin profundidad, pero un corazón de carne es diferente, siente, discierne, se mueve, y eso es lo que está ocurriendo contigo. Tu corazón está siendo reemplazado, no físicamente, espiritualmente, y por eso ahora sientes más. Pero esa sensibilidad no es solo para percibir el mal, también es para reconocer lo bueno, es para sentir la paz, incluso en medio del caos, es para percibir la verdad, incluso cuando está rodeada de mentira, es para identificar lo que viene de Dios, aunque no tenga forma visible. En los tiempos antiguos, los sacerdotes que entraban al templo tenían una responsabilidad enorme. No podían entrar de cualquier manera, no podían ignorar los detalles, porque el lugar donde estaban era santo, y cualquier descuido podía tener consecuencias. Por eso, desarrollaban una sensibilidad especial. No era miedo, era reverencia, una conciencia constante de que estaban en un lugar diferente. Y algo similar comienza a ocurrir en ti. Empiezas a sentir que hay cosas que ya no puedes hacer con la misma ligereza, palabras que ya no puedes decir sin pensar, decisiones que ya no puedes tomar sin sentir algo dentro de ti, no porque alguien te esté observando, sino porque algo dentro de ti ya está despierto. Es como caminar descalzo sobre una superficie. Antes, con zapatos, no sentías nada. Podías pisar cualquier terreno, sin darte cuenta, pero ahora cada paso se siente. Puedes distinguir lo suave de lo áspero, lo limpio de lo peligroso, y eso te hace caminar diferente, más consciente, más atento, más presente, y aunque al principio esa sensibilidad pueda parecer una carga, en realidad es una protección, porque te aleja de lo que puede dañarte antes de que el daño ocurra. Es como una alarma interna que no hace ruido, pero que te advierte. Y muchas veces no viene con palabras claras, viene con una sensación, una incomodidad que no sabes explicar, una falta de paz que aparece sin motivo visible, una intuición que te dice, no vayas por ahí. Y si aprendes a escuchar eso, puede cambiar completamente tu camino. Jesús dijo algo que parece simple, pero es profundamente revelador. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No hablaba de perfección, hablaba de claridad, de un corazón que no está contaminado, que no está endurecido, que no está distraído, un corazón que puede percibir lo que otros no perciben. Y eso es lo que están haciendo en ti, una sensibilidad que no todos tienen, una percepción que no todos entienden, una conexión que no todos experimentan. Y aunque a veces te haga sentir diferente, aunque en ciertos momentos te parezca demasiado intenso, esa nueva forma de sentir no es un problema, es una señal de que algo dentro de ti se está alineando con algo más alto, más puro, más verdadero, y cuanto más aprendas a escuchar ese corazón, más claro se volverá el camino, incluso cuando todo a tu alrededor parezca incierto. Hay algo que comienza a suceder y no tiene lógica aparente. Las dificultades no desaparecen. De hecho, en algunos momentos parecen aumentar. Situaciones inesperadas, problemas que surgen sin aviso, emociones que se intensifican, momentos en los que sientes que todo se vuelve más pesado, y entonces te preguntas, si estoy cambiando, ¿por qué todo se está volviendo más difícil? Si Dios está obrando en mí, ¿por qué no siento alivio, sino presión? Pero hay algo que debes entender, y esto cambia completamente la forma en que ves lo que estás viviendo. Las pruebas no siempre llegan para detenerte, muchas veces llegan para revelarte. Revelarte quién eres ahora
y quién ya no eres. Recuerda lo que ocurrió con el oro en los tiempos antiguos. Cuando alguien encontraba oro en bruto, no brillaba, no tenía forma, no parecía valioso a simple vista. Estaba mezclado con tierra, con impurezas, con elementos que no pertenecían. Y entonces venía el proceso, el fuego. El oro era llevado a altas temperaturas, hasta que todo lo que no era oro comenzaba a separarse. Las impurezas subían a la superficie, eran removidas, y el oro, poco a poco, comenzaba a reflejar su verdadero valor. Pero ese proceso no era suave, era intenso, era incómodo, era transformador, y sin ese fuego, el oro nunca revelaría lo que realmente es. Así también, las pruebas que estás enfrentando no son un castigo, son un proceso. No están ahí para destruirte, están ahí para purificarte. Recuerda a Daniel, un hombre íntegro, firme, fiel, que vivía en medio de un sistema que no compartía sus valores. Cuando otros intentaron derribarlo, no atacaron su fuerza física, atacaron su fe, manipularon las leyes, crearon una trampa y lograron que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Imagina esa escena, un hombre justo, rodeado de peligro, sin salida aparente, oscuridad, silencio, respiraciones profundas de animales salvajes. Y sin embargo, Daniel no fue destruido. No porque no hubiera peligro, sino porque había protección. Dios no evitó que Daniel entrara en el foso, pero sí cerró la boca de los leones. Y esto es clave, porque muchas veces esperamos que Dios nos libre de las pruebas, pero Él decide mostrarse dentro de ellas. Y eso cambia todo, porque la prueba deja de ser un lugar de miedo y se convierte en un escenario de revelación, donde descubres que eres más fuerte de lo que pensabas, que puedes resistir más de lo que creías, que hay una paz dentro de ti que no depende de las circunstancias. Y esa resistencia no nace de la nada, se construye. Cada vez que decides no rendirte, aunque todo dentro de ti quiera hacerlo, cada vez que eliges seguir, aunque no entiendas el camino, cada vez que enfrentas un pensamiento, una emoción, una dificultad, y no te dejas arrastrar completamente por ella, algo se fortalece dentro de ti. Es como un músculo. No crece en la comodidad, crece en la resistencia, en la tensión, en el esfuerzo. Y lo mismo ocurre con tu espíritu. Por eso lo que estás viviendo, aunque parezca pesado, aunque en algunos momentos te haga dudar, no es una señal de que estás retrocediendo. Es una señal de que estás siendo entrenado. En tiempos de Jesús, los discípulos cruzaban el mar y de repente una tormenta se levantó. El viento golpeaba la barca, las olas entraban y el miedo se apoderó de ellos. Pensaron que todo terminaría ahí, pero en medio de ese caos, Jesús estaba con ellos. No evitó la tormenta, pero sí mostró quién tenía autoridad sobre ella. Y cuando el viento se calmó, los discípulos no solo estaban a salvo, estaban transformados, porque ahora sabían algo que antes no sabían. Así funcionan las pruebas. No solo te llevan de un punto a otro, te cambian, te revelan, te fortalecen, y aunque en medio del proceso todo parezca incierto, aunque haya momentos en los que no veas salida, hay algo que ya está ocurriendo dentro de ti. Aunque no lo notes completamente, tu resistencia está aumentando. Tu capacidad de soportar está creciendo. Tu forma de enfrentar la vida ya no es la misma, porque ahora, aunque haya dificultad, hay algo dentro de ti que no se quiebra tan fácilmente. Y eso es una señal poderosa, no de ausencia de problemas, sino de presencia de transformación. Porque el mismo proceso que antes te derribaba, ahora te está formando. Hay un cambio que no depende de nadie más. Nadie te obligó, nadie te presionó, nadie te convenció, y aún así está ocurriendo.
empiezas a buscar a Dios, sin que nadie te lo pida. No por miedo, no por costumbre, no por tradición, sino por algo más profundo, por necesidad. Una necesidad que no sabías que existía, pero que ahora no puedes ignorar. Es como si algo dentro de ti tuviera sed y nada de lo que antes bebías lograra saciarla. Antes, quizás pensabas en Dios solo en momentos específicos, cuando algo salía mal, cuando necesitabas ayuda, cuando la vida se volvía difícil. Pero ahora hay momentos en los que lo buscas, sin razón aparente, momentos en los que piensas en lo espiritual, sin que nada externo lo provoque, como si tu alma estuviera recordando algo que siempre estuvo ahí, pero que había sido olvidado. Y eso es una señal profunda, porque cuando la búsqueda nace desde dentro, no es religión, es conexión. Recuerda lo que vivió la mujer samaritana junto al pozo. Era un día común, el sol caía fuerte y ella fue a buscar agua, como lo hacía todos los días. Pero ese día, algo diferente ocurrió. Jesús estaba allí y comenzó una conversación que parecía simple, pero que escondía algo mucho más profundo. Le habló de agua, pero no de la que sacas con un balde. Le habló de un agua viva y le dijo algo que atraviesa el tiempo y llega hasta este momento. El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No hablaba de agua física, hablaba de algo que llena el alma, porque hay una sed que no se quita con logros, ni con relaciones, ni con distracciones, ni con nada externo. Y cuando esa sed despierta, todo lo demás deja de ser suficiente. Eso es lo que está ocurriendo contigo. Por eso ahora, aunque intentes llenarte con lo de antes, ya no es igual, porque hay algo dentro de ti que está buscando algo más profundo. Es como cuando alguien ha probado una comida real, después de años comiendo solo imitaciones. Ya no puede volver atrás sin notar la diferencia, y esa diferencia cambia todo. En tiempos de Jesús, muchas personas seguían rituales, cumplían normas, repetían palabras, pero sus corazones estaban lejos. Y entonces Jesús dijo algo que marcó una diferencia radical. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No hablaba de lugares, no hablaba de reglas externas, hablaba de algo interno, de una búsqueda que nace desde el alma y que no necesita ser forzada. Y eso es lo que empieza a nacer en ti. Por eso ahora quizás te encuentras pensando en Dios, en momentos inesperados. Quizás sientes el impulso de orar, aunque no sepas exactamente qué decir. Quizás hay momentos en los que simplemente te quedas en silencio, pero con una sensación de que no estás solo. Eso no es casualidad. Es un llamado que no grita, pero que insiste. Un llamado que no obliga, pero que atrae. Es como un imán invisible que comienza a dirigir tu atención, tu pensamiento, tu deseo hacia algo más alto, y cuanto más lo escuchas, más fuerte se vuelve. Pero también hay una lucha, porque una parte de ti quiere responder a ese llamado, pero otra parte aún está conectada a lo antiguo, y ahí se genera una tensión. Un día quieres acercarte más, y al otro te distraes. Un momento sientes claridad, y al siguiente, dudas. Pero incluso en medio de esa inconstancia hay algo que no desaparece: el deseo. Ese deseo de entender, de acercarte, de conectar, de encontrar algo real. Y ese deseo no viene de la nada. Es como una semilla que ha sido plantada dentro de ti. Al principio no se ve, no tiene forma, no parece importante, pero está ahí.
Y con el tiempo empieza a crecer, rompe la superficie, busca la luz, se expande. Y aunque no lo notes completamente, aunque no lo entiendas del todo, esa búsqueda que están haciendo en ti es una de las señales más claras de que algo profundo está ocurriendo. Porque cuando alguien comienza a buscar a Dios sin que nadie lo empuje, es porque algo dentro de él ya comenzó a responder. Hay algo que comienza a cambiar de una forma tan silenciosa que casi no lo notas al principio, pero con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Tu forma de ver la vida ya no es la misma. Las decisiones que antes tomabas rápido, ahora las piensas. Las cosas que antes te desesperaban, ahora las observas con más calma. Las reacciones impulsivas comienzan a disminuir, como si algo dentro de ti estuviera frenando, guiando, ordenando. Y aunque no puedas explicarlo completamente, empiezas a sentir que ya no estás viviendo igual que antes. Es como si el tiempo hubiera cambiado de ritmo. Antes, todo era inmediato. Reaccionabas, decidías, actuabas, sin detenerte demasiado. Pero ahora hay pausas. Pausas que no existían. Momentos en los que te detienes, reflexionas, analizas, sientes. Y en esas pausas, algo se revela. Porque cuando alguien vive sin detenerse, no ve con claridad. Es como correr en medio de una tormenta de arena. Todo se mueve, todo es confuso, no hay dirección. Pero cuando te detienes, cuando el polvo baja, cuando el viento disminuye, entonces ves. Y eso es lo que está comenzando a ocurrir en ti. Tu mirada se está profundizando. Ya no ves solo lo inmediato. Empiezas a percibir el propósito. Ya no piensas solo en el momento. Empiezas a considerar el impacto. Ya no te enfocas solo en lo que sientes ahora. Empiezas a preguntarte, ¿hacia dónde me lleva esto? Y esa pregunta cambia todo. Porque cuando alguien empieza a pensar en dirección, deja de vivir por impulso. Empieza a vivir con intención. Recuerda lo que dijo Moisés, en un momento de profunda conexión con Dios. Enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. No hablaba de contar días como quien cuenta números. Hablaba de entender el valor del tiempo, de reconocer que cada momento tiene un propósito, una dirección, una consecuencia. Y cuando esa conciencia despierta, la forma de vivir cambia, porque ya no se trata solo de pasar el tiempo, se trata de usarlo. En la época en la que Jesús caminaba por la tierra, la mayoría de las personas vivía enfocada en el día a día. Trabajar, comer, sobrevivir, repetir. Pero Jesús constantemente hablaba de algo más grande. Hablaba del reino. Un concepto que rompía la lógica de lo inmediato, porque apuntaba a algo eterno. Algo que no se mide en días, ni en logros visibles, sino en transformación interna. Y cuando ese entendimiento comienza a nacer en alguien, todo cambia, porque empiezas a ver la vida, no como una serie de momentos aislados, sino como un camino que tiene dirección, que tiene propósito, que tiene sentido, incluso en lo que no entiendes. Es como subir una montaña. Cuando estás abajo, solo ves lo que tienes enfrente. El suelo, las piedras, el siguiente paso. Pero cuando comienzas a subir y ganas altura, la perspectiva cambia. Empiezas a ver el camino completo, los obstáculos, las curvas, la dirección. Y lo que antes parecía caótico, empieza a tener orden. Eso está ocurriendo dentro de ti. Estás ganando perspectiva. Por eso, cosas que antes parecían importantes, ahora pierden valor. Por eso, decisiones que antes tomabas sin pensar, ahora las cuestionas. Por eso, ya no reaccionas igual ante las mismas situaciones, porque estás viendo desde otro nivel. Y eso también puede ser incómodo,
porque empiezas a notar errores, decisiones pasadas, tiempos que sientes que perdiste, y eso puede traer peso, culpa, arrepentimiento. Pero hay algo que debes entender. Cuando Dios cambia tu perspectiva, no lo hace para condenarte, lo hace para alinearte. No te muestra el pasado para que te quedes en él, te lo muestra para que entiendas y avances diferente. Es como un agricultor que mira su terreno después de una temporada. Ve lo que funcionó, lo que no dio fruto, lo que necesita cambiar. No para lamentarse, sino para sembrar mejor. Y tú estás entrando en esa etapa. Una etapa donde ya no solo vives, ahora comprendes. Donde ya no solo reaccionas, ahora eliges. Donde ya no solo existes, ahora caminas con intención. Y aunque aún no tengas todas las respuestas, aunque haya cosas que sigan sin claridad, hay algo que ya cambió para siempre. Tu forma de ver la vida ya no es la misma, porque ahora no solo estás viviendo el tiempo, estás comenzando a entender para qué te fue dado. Hay una sensación que no se puede explicar con lógica, pero que se vuelve cada vez más real dentro de ti. Es como si algo estuviera por suceder. No tienes pruebas claras, no hay señales visibles que todos puedan confirmar. No hay una voz que te diga exactamente qué viene, pero aún así, lo sientes, es una expectativa silenciosa, una especie de presentimiento, como si tu espíritu estuviera percibiendo algo antes de que ocurra, y eso puede desconcertarte, porque tu mente busca explicaciones, pero tu interior ya está convencido de algo que aún no ve. Es como estar de pie, frente al amanecer, cuando todavía está oscuro, pero el cielo comienza a cambiar de color. No ves el sol, pero sabes que está por aparecer, y esa certeza no viene de lo que ves, viene de lo que percibes. Así también, lo que estás sintiendo no es imaginación, es preparación. Recuerda lo que ocurrió con David, mucho antes de que fuera rey. Era solo un joven cuidando ovejas en el campo, lejos de la vista de todos. Nadie lo consideraba importante, nadie esperaba nada de él. Ni siquiera su propia familia lo veía como alguien relevante. Pero un día, el profeta Samuel llegó, con una misión clara: ungir al próximo rey. Y cuando comenzaron a pasar los hijos de Isaí, uno por uno, todos parecían más preparados, más fuertes, más adecuados. Pero Dios dijo algo que rompe toda lógica humana. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y entonces llamaron a David, el más inesperado, el más invisible, el que nadie había considerado, y en ese momento, sin corona, sin trono, sin reconocimiento público, fue ungido. Ahora imagina eso, ser elegido, pero seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Ser señalado por Dios, pero no ver aún ninguna evidencia externa. Ser preparado, en silencio, mientras el mundo sigue sin notarlo. Eso es exactamente el punto en el que muchos se encuentran, sin saberlo, porque la unción no siempre viene acompañada de manifestación inmediata. Primero viene la preparación. Primero viene el proceso. Primero viene ese tiempo, donde algo ya fue activado, pero aún no ha sido revelado. Y en ese tiempo hay una sensación constante de que algo está por suceder. No sabes cuándo, no sabes cómo, no sabes exactamente qué, pero lo sientes. Es como una semilla plantada bajo la tierra. Desde afuera no se ve nada. La superficie está igual. No hay señales visibles de cambio. Pero debajo algo está ocurriendo. La semilla se rompe, se abre, comienza a crecer en la oscuridad, en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, pero con una dirección clara, hacia arriba.
Y aunque nadie lo vea, aunque desde afuera parezca que nada está pasando, el proceso ya comenzó. Y cuando finalmente esa semilla rompe la superficie, todos dicen, ahora empezó. Pero no, empezó mucho antes, en un lugar donde nadie estaba mirando. Así también, lo que está ocurriendo en tu vida puede que aún no sea visible para otros. Puede que incluso tú tengas dudas en ciertos momentos, pero hay algo que ya fue activado, algo que ya está en movimiento. Por eso sientes esa expectativa. Por eso hay momentos en los que parece que estás esperando algo, sin saber qué es. No es ansiedad, es percepción espiritual. Es tu espíritu reconociendo que está siendo preparado para algo más grande, aunque aún no tenga forma. El apóstol Pablo escribió algo que parece sencillo, pero es profundamente poderoso. Caminamos por fe, no por vista. Porque hay momentos en los que verás poco, pero sentirás mucho. Momentos en los que no tendrás evidencia, pero tendrás convicción. Y esa convicción no viene de lo que puedes probar, viene de lo que ha sido sembrado dentro de ti. Por eso, aunque haya días de duda, aunque haya momentos en los que te preguntes si todo esto es real, hay algo que no desaparece. Esa sensación de que algo está cambiando, de que algo se está preparando, de que algo viene. Y aunque no puedas definirlo completamente, aunque aún no tenga nombre, ni forma, ni fecha, esa expectativa que vive dentro de ti no es un error, es una señal de que no estás detenido, aunque parezca que nada se mueve. Porque hay procesos que no se anuncian con ruido, pero que cuando se revelan cambian todo para siempre. Y ahora, si miras hacia atrás, aunque sea por un momento, puedes empezar a entender por qué todo esto era necesario. Esa incomodidad que no sabías explicar no era un problema, era el inicio. Ese desapego que te dolía no era pérdida, era liberación. Esa batalla en tu mente no era caos, era transformación. Esa nueva forma de ver no era confusión, era claridad naciendo. Ese silencio que comenzaste a buscar no era soledad, era encuentro. Esa sensación de no encajar no era rechazo, era dirección. Esa sensibilidad que despertó en tu corazón no era debilidad, era vida. Esas pruebas que parecían más intensas no eran castigo, eran formación. Ese deseo de buscar a Dios sin que nadie te obligara no era coincidencia, era respuesta. Esa nueva forma de ver el tiempo no era cambio superficial, era propósito revelándose. Y esa sensación profunda, constante, de que algo viene, aunque no puedas verlo todavía, no es imaginación, es Dios preparando algo en ti y para ti. Nada de lo que has sentido ha sido en vano. Cada emoción, cada duda, cada momento de silencio, cada pregunta que surgió en tu interior, todo ha sido parte de un proceso que no todos entienden, pero que transforma a quienes lo atraviesan. Es como cuando un alfarero toma el barro en sus manos. Al principio no hay forma, solo materia sin dirección, sin propósito visible. Pero poco a poco, sus manos comienzan a girar, a presionar, a moldear, y desde afuera puede parecer que el barro está siendo deformado, empujado, alterado, pero en realidad está siendo formado. Cada presión, cada movimiento, cada ajuste tiene un propósito, y el barro no siempre entiende lo que está pasando, solo siente que está cambiando. Así también, Dios ha estado obrando en ti, no siempre de forma evidente, no siempre con respuestas inmediatas, pero con intención, porque Él no trabaja al azar. Cada etapa, cada proceso, cada cambio que has experimentado ha sido parte de algo más grande, y quizás ahora puedes comenzar a verlo con otros ojos, no como una serie de eventos aislados, sino como una historia, tu historia. Una historia que no empezó hoy,
pero que hoy comienza a tener sentido. La Escritura dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No dice que la abandonará, no dice que la dejará incompleta, dice que la llevará hasta el final. Y eso significa que lo que está ocurriendo en ti no es temporal, es un proceso vivo, un camino que continúa, aunque haya días de duda, aunque haya momentos de silencio, aunque no todo esté claro todavía. Porque Dios no deja a medio camino aquello que Él mismo comenzó. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras han resonado en algo profundo dentro de ti, no es por casualidad, es porque tu espíritu ya está reconociendo algo, algo que no todos ven, algo que no todos sienten, algo que no todos están listos para entender, pero tú sí. Y por eso hay algo que puedes hacer ahora, algo simple, pero lleno de significado. Puedes dejar una marca, no para los demás, sino para ti. Escribe en los comentarios: Dios está obrando en mí, no como una frase más, sino como una declaración, como una forma de reconocer que lo que has sentido es real, que este proceso no es una ilusión, que hay algo en tu interior que está despertando, creciendo, transformándose, y al hacerlo te unes a otros que también están atravesando este camino, aunque cada uno lo viva en silencio. Y si en algún momento sientes que necesitas más claridad, más dirección, más palabras como estas, puedes quedarte cerca, porque hay mensajes que no solo informan, sino que acompañan, que no solo explican, sino que sostienen. Y a veces lo único que una persona necesita es escuchar lo que su alma ya intuía, pero no sabía cómo nombrar. Y antes de cerrar, quédate con esto: no estás perdido, no estás retrocediendo, no estás solo, estás en proceso, un proceso que no siempre es fácil, pero que es real, profundo y guiado, como una luz tenue en medio de la noche, que no ilumina todo el camino, pero sí el siguiente paso, y a veces eso es suficiente, porque no necesitas ver todo para seguir avanzando. Solo necesitas confiar en que quien encendió esa luz sabe exactamente hacia dónde te está llevando. Y aunque ahora no tengas todas las respuestas, aunque aún haya partes que no comprendas, hay algo que puedes sentir: una paz, suave, firme, constante, que no depende de las circunstancias. Una paz que no viene del mundo, sino de Dios. Y esa paz ya está contigo, aunque sea en silencio, aunque sea en forma de susurro, aunque apenas esté comenzando, está ahí y no se va.